Gracias por continuar con su espacio de Pie ante la República. En este domingo tenemos una interesante conversación. Vamos a hablar de economía y para ello tenemos con nosotros al economista Ivanhoe N.G. Cortiña, quien ya es parte de este espacio porque cada vez que lo llamamos acude a nuestro llamado. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación y como siempre a tu disposición. Yo creo que es muy oportuno tenerlo por acá esta semana, momentos en que tenemos el dólar en la tasa más alta de la historia dominicana, pero también se acaba de ir la emisión del FMI, entonces hay mucho que hablar de la economía y me gustaría que así por arribita rápidamente usted me dé un diagnóstico de cómo anda la economía dominicana. Bueno, yo creo que la economía camina mal y se hace gestión aún peor. Porque, bueno, cualquier país, cualquier gobierno puede entrar en una coyuntura económica complicada, con desafíos, y al final el conocimiento, la experiencia, la decisión el tipo de decisión ayuda a solventar la situación, a salir a camino y hasta resolverla. En este caso, las actuales autoridades no han podido relanzar la economía cuando desde el primer mes del año 2025 entró en contracción. No han podido sortear la situación del sistema eléctrico en la República Dominicana, sino que por el contrario, en la medida que ha estado entrando los meses del año, ya vamos para el mes 10 y la situación de los apagones es a nivel nacional. Y ahora aparece el tema del dólar, que también se le está yendo de las manos porque habían podido controlarlo entre los meses de abril y mayo, luego también de una subida que se estuvo presentando durante los meses de febrero, marzo y abril, hasta mediados de abril. Pero a partir de ahí pudieron controlarla y lo situaron en torno al 59. En las últimas 6 semanas, casi 7, el dólar ha experimentado una alta volatilidad en el mercado cambiario. Entonces, como puede ver, el contexto de la situación económica no ha sido bien gerenciada, porque si usted lo mira desde el punto de vista monetario, usted encuentra a las autoridades del Banco Central que no han podido lograr que la tasa de interés de los bancos disminuya, sino que por el contrario, ronda alrededor de un 15%, cuando debió de reducirse luego de que ellos bajaran la tasa de política monetaria. Pero también para enero del año 2025 habían alrededor de 1 billón de pesos en notas del Banco Central, en lo que el público conoce como certificados del Banco Central, y hoy hay 850.000. Entonces, millones. Esos 150.000 millones de diferencia son los que están buscando los dólares. Y como que le hace honor a la expresión de que peso busca dólares. Y por otro lado, usted encuentra que libera, el caso del ámbito monetario, 81.000 millones de pesos para relanzar la economía, que se ha contraído durante los primeros 7 meses de este año 2025 en 2.4%, y entonces esta liberalización del encaje legal por ese monto no ha podido impactar a favor de disminuir las tasas de interés del mercado, que también era uno de los propósitos. Pero eso es en el ámbito monetario. En el ámbito fiscal tampoco han podido gerenciar la situación, porque hace poco sometieron un proyecto de modificación presupuestaria del año 2025 en la que aumentaron el gasto público en 69.500 millones de pesos y también aumentaron el déficit fiscal de 3 a 3.47% del PIB. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo es que están gerenciando, cómo es que están haciendo gestión pública si en el ámbito fiscal toman medidas que lo que envían señales a los agentes económicos de que la situación tiende a ser insostenible en el ámbito gubernamental? Porque cuando usted aumenta el déficit fiscal en el gobierno, lo que le está diciendo a los agentes económicos, prepárense, que el gobierno presenta más dificultades. ¿Y qué hacen los agentes económicos? Bueno, se refugian. ¿Pero dónde se van a refugiar? ¿Al Palacio Nacional? No, se van a refugiar al dólar. Y por eso es que demandan dólares. Entonces, el dólar está a 64. Algunos han dicho a 64 por 1.
Algunos han dicho que es porque están comprando el stock para las ventas de fin de año, del Viernes Negro y fin de año, y que es normal para estas fechas que el dólar siempre se encarezca. ¿Qué hay de cierto en eso? Mira, eso tiene mucho de mito. Otros dicen, y escúsenme, otros dicen que los 81.000 millones de pesos que pusieron en estos días de encaje legal, lo cogieron, se lo dieron a un grupito y ese grupito lo compró de dólares. Sí, eso sí en parte puede ser, digamos, demostrado, explicado. Pero en el caso de decir que en septiembre, agosto, octubre de cada año, el tipo de cambio aumenta porque los importadores salen al mercado internacional a comprar mercadería y para suplir al mercado local, mucha gente pierde de vista que las órdenes de compra en el mercado internacional empiezan desde febrero para el fin de año y a veces hasta con un año de antelación, dependiendo del tipo de línea de productos. Pero aún comprándole el argumento de que para esta época se dispara el incremento de las importaciones de mercadería, ¿qué nos dice la evidencia de los últimos años en la República Dominicana? Y vamos a olvidarnos del 2020, que fue un año atípico, 2021, 2022, 2023 y 2024, que el peso dominicano en 2 años de esos 4 se apreció. Es decir, que en vez de que la tasa de cambio subiera, la tasa de cambio bajó. Y luego, en los otros 2 años de esos 4 años, entonces encontramos que el dólar apenas se depreció, el peso dominicano apenas se depreció en 0.49%. Y ahora, en el año 2025, durante los meses de agosto y lo que va de septiembre, el peso se ha depreciado en 8.3%. Por lo tanto, el nivel de depreciación que ha tenido el peso dominicano en este año comparado a los 4 años anteriores es mucho más ahora en el 2025 que en los años precedentes. Por lo tanto, por eso que yo digo que es un mito decir que para el mes de septiembre, octubre o también agosto el tipo de cambio aumenta y la depreciación del peso dominicano aumenta. Eso no es cierto porque entonces, ¿qué pasó en esos 4 años que dije, del 2021 al 2024, cuando eso no aconteció y está aconteciendo ahora? Está aconteciendo ahora porque los 81.000 millones de pesos de la liberalización del encaje legal, más los 150.000 millones de pesos que salieron de los certificados financieros o de las notas del Banco Central y salieron al mercado dominicano, no salieron a comprar neveras, estufas, casas, mobiliarios, ropa, comida. Pero ¿y no se supone que ese Salieron a dinero buscar era dólares. y no se supone que ese dinero era para mover la economía, para reactivar la economía? O sea, y también cómo impacta al dominicano de a pie este aumento del dólar. Porque la gente, hay gente que lo ve muy lejos. Bueno, el dólar está 64 por 1, yo no compro dólares, yo no tengo que ver con eso, pero ¿cómo nos impacta a la ama de casa? ¿Cómo le impacta ese precio? En el caso de los 81.000 millones de pesos de liberalización del encaje legal, sí se suponía que era para reactivar la economía, que iban a ser destinados a sectores económicos que estaban... A las MIPYMES. Exacto, que estaban deprimidos, o bien porque generan mucho empleo, o bien porque no tienen muchas facilidades de acceso al crédito en el sistema bancario por las altas tasas de interés, y entonces con estos recursos las tasas de interés son más bajas. Pero ¿qué pasa? Según el comentario que pulula en los agentes económicos, la mayoría de esos recursos fueron a parar a manos de algunos empresarios, de grandes clientes que probablemente no lo necesitaban. Pero además aún ellos demandan dólares y es una de las razones por la cual aumenta la tasa de cambio. Entonces, en el caso de la inflación, sí tiene un efecto traslado, tiene un efecto negativo cuando la tasa de cambio aumenta hacia los precios. Yo he calculado que en la actual depreciación del peso dominicano, que es de 8.3% en los meses agosto-septiembre, eso ha trasladado un aumento en los precios de los bienes y servicios que nosotros consumimos a diario de alrededor de un 2.1-2.2%, adicional a la inflación normal
fuera de lo que es el aumento de la tasa de cambio y fuera de lo que es el aumento de la depreciación del peso dominicano. Sí, me gustaría, Ivanhoe, que hablemos un poco de esa visita del FMI. Se acaba de ir, se fue ahora el pasado viernes, luego de estar 12 días en la República Dominicana. ¿A qué vino el FMI en estos momentos donde uno siente que la economía dominicana está un poco convulsa, como que hay incertidumbre? ¿Qué buscaba el FMI aquí? Realmente yo no la veo sospechosa la visita. Es una visita rutinaria que el Fondo Monetario Internacional realiza en todos los países del mundo que tienen convenios que forman parte del Fondo Monetario Internacional, y la República Dominicana forma parte. Entonces, basado en esa membresía que tenemos nosotros, el artículo 4 de los estatutos del Fondo Monetario Internacional establece que ellos están en el deber, en la capacidad y hasta en la obligación de monitorear las economías que forman parte del Fondo Monetario Internacional. Entonces, de ahí que una misión del Fondo Monetario en forma periódica puede venir y puede llegar a cualquier país del mundo. En el caso dominicano, correspondió ahora. El año pasado también lo hizo. Pero ¿no tiene esto alguna relación con una reforma fiscal? Porque se nos está hablando, en estos días vemos que están dejando caer el tema de la reforma fiscal. Entonces, ¿no tendrá que ver esa visita con la imposición de una reforma fiscal para los dominicanos? Naturalmente que el Fondo Monetario Internacional, al monitorear todas las variables económicas, tiene que llegar a la conclusión, y ellos lo hacen previo a venir al país y a cualquier otro país, se dan cuenta de cuáles son los principales problemas que tiene la República Dominicana. Usted puede estar seguro o segura cuando el Fondo Monetario Internacional dé a conocer el informe de esta visita más reciente, que va a decir en líneas generales lo siguiente: que encontraron los fundamentos de la economía dominicana muy sólidos, que la tasa de inflación ha sido controlada, que la economía, aunque ha tenido reveses y se ha contraído, se debe más al contexto internacional. Pero resulta, ahí le agrego yo, no el informe, que no es cierto que el contexto internacional ha incidido negativamente en la contracción económica dominicana, porque las exportaciones, las remesas, el turismo y la inversión extranjera directa han aumentado en este semestre del 2025 más que en el primer semestre del año 2024. Entonces, el informe del FMI seguiría diciendo, yo estoy en el imaginario, que la economía dominicana tiene desafíos, ¿no? Le va a tirar esas flores que te dije, con un sistema financiero robusto, como complemento a lo anterior, y que las autoridades han manejado bien la situación económica dominicana, que la economía tiene fortaleza para resistir a los embates de lo que está pasando en el mundo con el tema arancelario. Y entonces diría pero que tiene desafíos. Y es que esos desafíos están por el lado del sector eléctrico, con el tema de los subsidios, con el tema de las deficiencias que se aprecia y se observa y que padece el país. Y también dirá que las finanzas públicas se han debilitado y que, por lo tanto, el gobierno deberá de abordar en forma estructural estos dos sectores que presentan estos puntos grises frente a las luces, ¿no?, que proyecta el otro lado del informe. Pero usted se leyó el informe. No, es la experiencia, tal vez, porque a mí me ha tocado en el pasado, cuando fui funcionario público, me tocó recibir en más de 2, 3, 4 oportunidades a las misiones que en aquella ocasión también hacía el fondo. Cuando el Fondo Monetario Internacional viene a un país en condiciones de normalidad, no es muchas las cosas que puede uno esperar. Cuando viene en situaciones de crisis, entonces sí, y cuando un país le está tocando la puerta, como es el caso de Argentina, que le tocó la puerta para que le dé financiamiento, entonces sí vienen las condiciones que le exige el Fondo Monetario Internacional al país que va a recibir recursos del fondo. Como en este caso la República Dominicana no está prevista para recibir recursos del Fondo Monetario Internacional, porque el país recibe tantos recursos pero de préstamos. No olvides que la República Dominicana es campeón en endeudamiento público
y que debe superar los 21.000 millones de dólares el saldo de la deuda pública que el gobierno central ha incrementado durante los últimos 5 años. A propósito de deuda pública, yo vi esta semana al ministro de Hacienda, el señor Magín, dando una entrevista y donde él prácticamente decía que era inminente la reforma. Y decía él, bueno, que la gente habla, pero ¿de dónde vamos a recortar? Y decía, una vez intentó recortar 5.000 millones de educación y la gente se indignó. ¿Qué piensa usted de ese planteamiento del ministro de Hacienda, de que él dice que es necesario y obligatoria la reforma, sobre todo si queremos aumentar la inversión pública, que es la más baja de la historia, y se está intentando aumentar la inversión, pero entonces por ahí no quieren justificar la reforma? Sí, él dijo eso, pero también él hizo un complemento que en cuanto a que la reforma fiscal que necesita el país, según el relato de él, está sujeta, está supeditada a la paz social, a la estabilidad social. ¿Qué quiere decir eso? Que si ellos ven amenazas por parte de la población de que no aceptaría una reforma, pues no la emprenderían. Que eso pasó hace un año. Ya pasó pero por la naturaleza de la reforma. Y lo segundo que quiere decir eso es que ellos lo que han estado pensando es en una reforma de carácter progresiva, es decir, de ponerle, regresiva, de ponerle impuesto indirecto a la población, que es la que paga impuestos indirectos, que es la reforma fiscal de carácter regresivo. Porque si fuera progresiva, no afectaría a la población llana, afectaría a los sectores de más altos niveles de ingresos. Entonces, si usted tiene algún nivel de preocupación en cuanto al tipo de reforma fiscal, eso es tomándole la palabra al ministro de Hacienda, si usted tiene preocupación de que el ámbito social está por encima de todo y que si el ámbito social dice que no, pues no harían una reforma, es porque ustedes están pensando en una reforma fiscal de carácter regresivo, que es la que afecta a la población, como fue el intento del año pasado, en la que tuvieron que retirarla. Pero siendo honestos, Ivanhoe, ¿es necesaria realmente esta reforma? O sea, no hay, porque yo que no soy economista, que no sé mucho de eso, yo hice un ejercicio esta semana y yo busqué muchos de dónde recortar. Entonces, ¿realmente es necesaria hacer la reforma? ¿No pudiera el gobierno ajustarse el gasto en algunos puntos y entonces así sacar la reforma del escenario? Mira, todo va a depender del lugar donde usted se ubique. Si el gobierno se ubica en la acera de que necesita más ingresos, pues dirá, necesito una reforma. Si usted se coloca en profesionales y ciudadanos que somos críticos de la situación fiscal, diría, no necesitamos reforma porque usted gasta mucho. Y ha gastado más de 6 billones de pesos y lo ha gastado mal. Porque entonces de cada 100 pesos que gasta, 91 lo gasta en gasto corriente y 9 pesos apenas lo gasta en inversión pública. Entonces así yo no quiero reforma. Por lo tanto, va a depender del asiento, el sillón, la silla donde usted esté ubicado. Bueno, pero si nos sentamos en el centro, en medio de los dos, tratando de ser lo más objetivos posible, o sea, es realmente la necesidad. O sea, yo le tomaría prestado a ellos un cuadro de proyección que el gobierno realizó no hace mucho, apenas meses, en cuanto a cómo se comportaría la economía fiscal dominicana de cara a los próximos 4 años, es decir, hasta el 2028. Y en ese cuadro, que está publicado en la página web del Ministerio de Hacienda y de la Dirección General de Presupuesto, y que yo tengo copia de ese informe, porque es público, no es porque quiero presentarme como que soy administrador de información privilegiada, simple y llanamente porque entré a la página acceso, y todo el televidente que nos está viendo y escuchando lo puede auscultar sin ningún tipo de dificultad. Y ahí encontrará que el gobierno no tendría problemas hasta el año 2028 en materia fiscal, que incluso disminuirían el endeudamiento público y disminuirían el déficit fiscal. ¿Cómo? Ellos lo plantean. Y entonces si lo plantea, ¿por qué no lo ejecutan? Ahí es que es la pregunta de examen para ellos. Que ellos o
niegan o desmontan ese escenario al que hice referencia de mediano plazo hasta el 2028 y construyen otro o simple y llanamente responden esta pregunta. Yo no estoy en capacidad de responderla, no estoy preparado para responderla porque no fui yo que hice el cuadro. Bueno, pero usted es un economista, usted conoce muy bien la economía dominicana. Pero no puedo dar patada voladora. Tendría que tener los insumos, las informaciones que ellos manejan, porque están adentro. Entonces, como ellos hicieron el cuadro, es como cuando usted va a un laboratorio. El laboratorio le toma muestras de sangre, le hace análisis, una analítica, pues obviamente si hay un resultado como que se rompe con los esquemas, el médico lo va a remitir a hacerse otro. Y casi seguro que el laboratorio va a corregir algún error que tuvo. Entonces, eso hay que dárselo a ellos, esa posibilidad. Bueno, vamos a hacer un breve contacto de publicidad. Cuando regresemos, vamos a hablar de la situación del sector eléctrico y también vamos a hablar un poco de política con Ivanhoe NG Cortiñas. Ya regresamos. Buena que nada más y que me tiene de esta bella tierra. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. El modelo de éxito de la CAS con el saneamiento de cañadas ha impactado significativamente a miles de familias, mejorando la calidad de sus hogares y entorno. Estas obras han beneficiado de forma directa a más de 2 millones de habitantes. Kilómetros de desechos y aguas residuales a cielo abierto ahora son verdaderos espacios de vida. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Llega el evento cultural más esperado del año. Del 25 de septiembre al 5 de octubre, la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte se convierte en el corazón de las letras de la 27ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025. Este año, dedicada al gran historiador Frank Moya Pons, con la literatura infantil como tema central y la red de ferias y festivales de Latinoamérica como invitada de honor. Más de 600 actividades para toda la familia, charlas, talleres, presentaciones artísticas y encuentros con escritores. Vive la magia de los libros y la cultura en un solo lugar. Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025. Una fiesta para todos. Bueno, estamos de regreso en su espacio de Pie ante la República, conversando hoy con el economista Ivanhoe NG Cortiñas. Vamos a hablar de un tema que preocupa a todos los dominicanos. En las últimas semanas hemos tenido tandas de apagones, hasta los sectores que éramos de 24 horas como el mío, estamos sufriendo los apagones. Y vemos que el gobierno en un momento, el presidente se disculpó por lo de Punta Catalina, pero eso no ha sido suficiente. También hemos visto que hay como una campaña en las últimas semanas desacreditando Punta Catalina. ¿Cuál es la realidad de la situación del sector eléctrico, de las pérdidas de la planta Punta Catalina, que sabemos que fue la salvación de la pandemia? Aquí estuvimos todo trancado y nadie sufrió apagón. Entonces, así rápidamente, un vistazo a lo que está pasando con los apagones, el sector eléctrico y ese decreto que el presidente emitió esta semana donde libera las compras sin ningún tipo de procedimientos para el sector eléctrico. Fíjate, yo creo que el recurso de la excusa para poder decir que no han podido hacer cosas o que hay algún problema en algún momento, en algún sector, en este caso el eléctrico, se le agotó. Porque al principio, cuando llegaron al gobierno, bueno, el recurso era el COVID y las dificultades que dejó el anterior gobierno. Y la gente compró ambos argumentos y lo dejaron gobernar tranquilo.
Pero este es el 5º año ya cumplido de este gobierno. Ya no puede atribuirle excusa ni a Punta Catalina, ni al gobierno anterior, ni al tras anterior, ni tampoco al tema del COVID. No, yo creo que el problema en un ejercicio serio hay que procurarlo no en el sargazo, que también quisieron atribuírselo en el caso de Punta Catalina, ¿no? Sino buscar como sincerizarse. Es decir, bueno, hemos fallado en esto y yo creo que la población estaría más en condiciones de aceptarle un mea culpa y de que digan, bueno, no hemos sabido gerenciar el tema del sector eléctrico, hoy día la ineficiencia en el sector eléctrico es mayor que antes, cobramos menos de lo que se cobraba antes, tenemos más pérdidas de lo que se perdía antes, tenemos más apagones de lo que había antes. Entonces, esas admisiones la población la compraría más a decirle que el sargazo o bien que una salió de producción porque está en mantenimiento. No creo que son, porque el mantenimiento se programa, por lo tanto usted puede programar la producción y en consecuencia puede programar la distribución para que no llegue a los niveles críticos que estamos llegando hoy día, en donde hay provincias aquí que están como en Cuba. Yo justo esta semana estuve hablando con unos amigos cubanos y me dicen que el país está apagado allá, que allá no hay agua, no hay luz, hay mucho calor como aquí también y hay mucha escasez. Entonces, pero allá uno lo entendería por la razón del tema del sistema político. Pero aquí no tenemos ese sistema político. Aquí hay apagones por ineficiencia gubernamental, ¿no? Y entonces eso es lo que está provocando la situación que está padeciendo el pueblo dominicano. En estos días, creo que en la provincia de Espaillá, específicamente en el municipio de Moca, hicieron un velatorio. Ah, sí, yo lo vi. Llevaron un ataúd y pusieron una serie de objetos simulando, ¿no?, el dolor por el que atraviesa esa provincia, que representa muchas otras. Ellos tuvieron la creatividad de montarlo y qué buena forma de protestar, porque yo creo que le dice al país, le dice al gobierno, no vamos bien. ¿Usted cree que ese decreto que se emitió esta semana para el tema de las compras en el sector eléctrico cambie algo del panorama actualmente eléctrico en la República Dominicana? Yo creo que a ellos se les hizo tarde para ablandar habichuelas. Ese decreto lo único es que va a dar facilidades para simplificar los procesos de compra y contrataciones. Porque fíjate, a veces en el país nos hemos querido dar modelos de otros países y a veces nos queremos poner ropa que corresponden a ropa de invierno cuando estamos en un país de un el trópico con calor, cálido, mucho calor, y en consecuencia, bueno, usted se compra, si va para un país frío, se compra un atuendo, ¿no?, consono con eso. Pero esta ley de compra y contrataciones ciertamente trae muchas dificultades para hacer gerencia. Yo recuerdo que un funcionario... Pero la ley de compras nueva, la que se recién aprobó. Y la anterior también, ambas, ahora es peor. Pero la anterior también, hay que ser gerente público para darse cuenta. Y no estoy hablando de corrupción, yo no estoy hablando de nada de eso. Yo estoy hablando de temas de procesos, ¿no?, de requisitos y de desconocimiento. Yo recuerdo una vez que yo traté de vender mi libro, uno de mis libros, y no pude venderlo en una institución para que me compraran 25, 20 libros, porque simple y llanamente me dijeron que no podían comprarlo porque había un decreto de austeridad y que, bueno, varios argumentos, que yo tenía que tener un registro de proveedor del Estado, que tenía que cumplir un pliego de requisitos. Y yo le dije, mira, léete la ley, porque la ley no dice eso. La ley exime de las contrataciones y de las compras todo lo que tiene que ver con los componentes artísticos y las obras científicas o exactas. Y mi libro cae en esas obras, ¿no? Entonces, pero el desconocimiento lleva a aplicar la ley y trae entonces muchas piedras en el camino y se tropieza. Y no decir con cosas mayores. Entonces, yo creo que nos hemos dado una ley que está por encima del nivel de desarrollo de la República Dominicana.
Ay, Banjoe, vamos a hablar de otros temas de Esto interés. ese tema sería un poco más profundo para debatir. El de la ley de compras, claro. Sí, por supuesto. Claro. Porque el que me está viendo no quiero que se lleve la idea de que yo estoy en contra de mejorar los procesos. No es un asunto de burocracia. Exactamente. De burocracia excesiva en muchos Exactamente, casos. Eso exactamente. y el que ha tratado de contratar con el Estado sabe que a veces raya A en lo eso que me absurdo. refiero, Claro, en lo claro. absurdo. Hoy, este domingo, se está celebrando la elección de nuevos miembros a la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Con esto termina o se supone que debe terminar un proceso de renovación del partido. ¿Qué usted cree que pase a partir de ahora, este proceso que está culminando? ¿Cómo usted lo valora? Esos nuevos compañeros que entrarán a la dirección política. ¿Cree usted que a partir de ahora veamos más activa la Fuerza del Pueblo haciendo oposición? Porque antes estaban concentrados en el Congreso. Ya hoy se supone que culmina el Congreso y van a jugar más su rol de opositores. Sí, yo creo que la excusa del Congreso van Claro. a tener que engavetarla, como la excusa de los males de otros gobiernos que este gobierno le atribuye para no salir bien en las cosas. La Fuerza del Pueblo no puede caer en el mismo, no puede replicar eso, no puede caer en el mismo error. Yo creo que tiene que salir de la excusa del Congreso, que ciertamente ha estado en el Congreso y ciertamente nos tomó tiempo porque nosotros conformamos un partido en una época de muchas dificultades, que era el COVID, y todo se hizo en forma digital. Ahora medio se hace orgánico. Y digo que se hace medio orgánico porque se hizo una asamblea en donde se juramentaron a los nuevos miembros de la dirección central y se hizo por Zoom, Sí. cuando pudo haberse hecho un acto orgánico. Bueno, quizá están ahorrando porque 1.500 personas en un salón, quizá era mucha gente, no había lugar para tanta gente y decidieron hacerla por Zoom. Bueno, pues la hacen otro día. Entonces, o dicen, tenemos dificultades económicas, si hay Hagan un algún aporte. empresario generoso que quisiera aportar. Pues, El alquiler de un salón. Sí, o que nos presten un salón. Hay muchas formas de agenciar cosas. Bueno, y ahora, como usted dice, hoy, justo domingo, es la elección de los nuevos 10 miembros que ascenderían a la dirección política. Yo pienso, al igual que tú, el sabor que deja tu pregunta, yo pienso que esta nueva dirección política se va a poner acorde al nivel de lo que está pasando en la sociedad dominicana. La sociedad dominicana está ahora mismo desamparada políticamente. Pero ¿cómo cambiarían esos 10 la dirección política? O sea, No es que ellos 10 lo van a cambiar. Usted dice se va a poner acorde. Bueno, ¿Qué sería diferente? Bueno, no porque los 10 lo vayan a cambiar, sino porque están en la obligación ya los 63 que queden, que electos, ¿no?, conformada la dirección política, están obligados a mostrar algo, a demostrar que el Congreso valió la pena y que nos estamos reinventando y que estamos haciendo cosas nuevas. En este caso, representar a la sociedad dominicana, que está ahora mismo como huérfana, ¿no?, reclamando sola, sin una oposición que la encarne. La población, en la forma que está protestando, lo que le está diciendo al sistema de partidos políticos de la oposición, y particularmente a la élite que le encabeza la Fuerza del Pueblo, que es el principal partido de la oposición, le está diciendo, no nos dejen solos, estamos protestando, nos estamos quejando, no nos dejen solos, acompáñennos. Y yo creo que llegó el momento en que la Fuerza del Pueblo debe acompañar a la sociedad dominicana en los reclamos, en las críticas, en las propuestas, en las sugerencias, en hacer oposición. Siempre con el norte de defender los intereses de la población dominicana. En ese sentido, y a partir de esta nueva ruta que comienza la Fuerza del Pueblo, y de que hace unos meses se está hablando que si Leonel, que si Omar, ¿qué opinión le merece? Porque hay como que yo siento que está dividida. Hay un grupo importante de la Fuerza del Pueblo que entiende que Leonel debe ser el candidato. Hay otro grupo importante que Omar debe ser el candidato. ¿Qué entiende usted? ¿O qué le parecen esas dos corrientes que hay actualmente? Mire, yo fui profesor universitario por 15 años en el área de la economía y todo lo que enseñaba siempre era, por el tipo de asignatura que impartía, tenía que ver con fórmulas, con números, estadísticas. Y siempre le decía, aunque la expresión no es mía, pero le decía a mis estudiantes, y más recientemente lo estoy diciendo mucho en los medios, que dato mata relato. Los datos son lo que deben hablar, no los juicios de valor.
Los juicios de valor no deben sustituir a los datos. Los juicios de valor lo que tienen que hacer es interpretar los datos y construir un relato basado en los datos, pero los datos matan el relato. Entonces, yo pienso que a más tardar en un año, la Fuerza del Pueblo deberá medir de manera exigente, con firmas encuestadoras de respeto, de tradición, incluso internacional, para que midan cuál es el posicionamiento real de nuestros principales líderes que tienen perfiles presidenciales. Si es el perfil A, si es Leonel, pues que sea Leonel. Si es el perfil B y es Omar, pues que sea B. Porque yo creo que nosotros no debemos confundir en la Fuerza del Pueblo, sustituir el deseo y el pensamiento por la realidad, sino por el contrario, que sea la realidad que nos haga cambiar nuestra forma de valorar, de hacer métrica, de formar juicios y de externar incluso alguna opinión. Por lo tanto, ahora mismo yo puedo decir que Leonel Fernández se ha recuperado significativamente, las encuestas así lo muestran, que ha mejorado notablemente, la Fuerza del Pueblo también como organización política está en crecimiento, pero Omar Fernández emerge como la figura que más se destaca en el posicionamiento, conforme a las encuestas que yo he tenido acceso, que son 3. Y entonces, pero eso es una fotografía de ahora, septiembre del año 2025. Eso puede cambiar en enero, puede cambiar en febrero, o puede aumentar ese posicionamiento. El posicionamiento que sea, la métrica que resulte, sea en febrero, en mayo o en agosto del año que viene, ese debe ser la base para tomar una decisión en la Fuerza del Pueblo. ¿Y usted cree que estarán todos de acuerdo para unificarse? Porque usted sabe que siempre hay gente rebelde que dice, bueno, si no es el mío, me voy, o no voy a estar de acuerdo, o no voy a participar, me voy a recoger. ¿Usted cree que todos los fuercistas acaten esa decisión, sea A o sea B? Sí, yo pienso que sí, que la van a acatar, porque si hay algo hermoso que subyace ahora mismo en la Fuerza del Pueblo, es que estamos conscientes que la población dominicana, primero el país, tiene muchas dificultades. Y segundo, que la población dominicana nos está señalando como el partido que puede conducir de nuevo a la República Dominicana por otro sendero. Y como en la cúpula, en la élite de la Fuerza del Pueblo, estamos conscientes de eso, yo creo que cual que sea el candidato, Leonel Fernández como opción A, Omar Fernández como opción B, o Juan Pérez como opción C, o Rosa Ramírez como opción Z, la que sea, yo creo que la Fuerza del Pueblo está en la madurez, ¿no?, para entender que la unidad es la que puede preservar. Nosotros tenemos muy fresco en la memoria que el hecho de haberse hecho un fraude en el PLD en octubre del año 2019 produjo la división que llevó a ese partido que estaba llamado a ganar las elecciones del 2020 conforme a las encuestas, terminó perdiendo. Ivanhoe, al margen de cuál sea su preferencia, le voy a hacer esta pregunta, pero no porque es su preferencia o porque sea su preferencia, sino ya como un profesional de experiencia, como economista, por la edad, porque usted fue un servidor público. ¿Entiende usted que este país está preparado para un candidato como Omar Fernández, que es joven, que mucha gente lo quiere descalificar porque es joven? Pero yo entiendo que la juventud no te quita a ti méritos, todo lo contrario. Entonces, ¿qué opinión le merece los que piensan que porque Omar es muy joven no tiene las competencias para ser un candidato? Mira, yo recuerdo que en el año 1994, 95, Peña Gómez, el gran líder de la República Dominicana, un líder histórico, le dijo pollito a Leonel Fernández. Y ese pollito se convirtió en un gallo y ganó las elecciones un año o casi 2 años después. Y se hizo presidente. Y luego volvió a ser presidente de la República. Y luego, adornando y fundamentando más la respuesta que estoy construyendo, la edad biológica, la edad cronológica no debe superar la edad de las ideas. La fortaleza de las ideas disruptivas
que creo que encarna Omar Fernández son suficientes como para borrar este señalamiento, yo diría que discriminatorio, de quererlo excluir y llevarlo para el 32 por el tema de la edad. ¿Cuántos líderes en el mundo no han llegado a la presidencia siendo jóvenes? En Chile, no hace mucho, Boric. 35. Exacto. Bukele en El Salvador, lo propio. En Austria también lo propio. Y que en la República Dominicana pueda pasar, pues bienvenido. Porque reitero, lo importante es la edad de las ideas y no la edad biológica de una persona. Aquí aplica el dicho que dice que eso es un número, que la edad es un número. Sí, un número. Sí, es un número porque ¿cuántas personas adultas actúan y se manejan como niños y jóvenes? Es así. Finalmente, por asunto de tiempo... El tema de comportamiento que no es maduro, me refiero. Sí, claro. Finalmente, por asunto de tiempo, porque de verdad se nos quedan muchísimos temas de interés, hay una realidad en el electorado. Y aunque la Fuerza del Pueblo ahora mismo es el segundo partido de opción, el primero de oposición, ¿verdad?, mayoritario, hay quienes dicen que de cara al 28 tienen que unirse con el PLD. ¿Usted cree que existe la suficiente madurez política para ponerse de acuerdo de cara, si es necesario, a un reencuentro de la familia bochista PLD Fuerza del Pueblo? ¿Usted cree que de algunos sectores, porque no todos, pero sabemos que hay algunos sectores que tienen cierto ego? ¿Ustedes creen que esos sectores depongan su ego de un lado, piensen en el país y se unan de cara a un escenario quizás de segunda vuelta o de entrada a ir juntos en el 28? Voy a construir mi respuesta partiendo de dos puntos de vista. El primero es que puedo dar una respuesta de tipo institucional como Fuerza del Pueblo y puedo dar una respuesta de carácter personal. En la de carácter institucional, yo creo que la Fuerza del Pueblo está abierta a hacer alianzas de cara al año 2028, nosotros encabezando la boleta. Yo creo que eso es una prédica que la sostuvimos en las elecciones del 2024 y no veo razones para que eso no sea así en el 2028 y yo la apoyaría también. Ahora, en mi respuesta de carácter personal, que no compromete a la Fuerza del Pueblo, yo creo que nosotros no tenemos por qué procurar una alianza con el PLD. Y de procurarla, yo entiendo que sería sobre la base de que el presidente de ese partido se tome un sabático político, y que le dé espacio a el otro liderazgo que hay en el Partido de la Liberación Dominicana, y yo creo que le abriría mejor campo. De lo contrario, pues nosotros estamos abiertos en la Fuerza del Pueblo a seguir recibiendo a todos aquellos hombres y mujeres que quieran. Pero en el PLD sumarse. Pudieran decir lo mismo de Leonel y mandarlo a tomarse un sabático. No, porque fíjate, el tema de la reputación no es la misma. El tema de la marca no es la misma a nivel institucional. O sea, hoy día el PLD es un partido altamente cuestionado y parte de su élite, y muchos están en dificultades judiciales. En el caso de la Fuerza del Pueblo, nosotros no tenemos ninguna dificultad de esa naturaleza. Tenemos dificultades de otro tipo, ¿no? De que, bueno, hay compañeros que fanáticamente piensan que debe ser uno que el candidato y otro no, pero eso son cosas que uno puede arreglarla, porque creo que tenemos la madurez como para poderlo luego entender, porque la realidad es más fuerte que el pensamiento en la persona racional. Oye bien, en la persona racional. Entonces, yo apoyaré lo que decida el partido. Si el partido decide que hagamos una alianza, la hacemos, pero siendo el candidato a la presidencia y la vicepresidencia de la Fuerza del Pueblo. Finalmente, porque no quiero cerrar sin antes proyectar un poquito, aunque sea así por arribita, la economía dominicana para el año 2026, porque tengo un economista al frente, no quería cerrar solo con la parte política. ¿Qué nos espera para el 2026 en cuanto a la economía dominicana, la inversión pública la más baja, el dólar tan alto? O sea, ¿qué se vislumbra así, a simple vista, rapidito? ¿Y por qué no giramos la pregunta y decimos, ¿qué le queda al país en lo que resta de año? Nos quedan 3 meses ya. Sí, pero son 3 meses fuertes. Bueno, pues ¿qué nos queda? Donde se construyen muchas esperanzas, ¿no? El pueblo dominicano. Mira, el pueblo dominicano no puede esperar nada bueno en lo que resta de año.
La economía seguirá con muchos tropiezos, el dólar va a tender a bajar un poco en las próximas semanas por la intervención que muy probablemente tome el Banco Central, y eso va a hacer que baje un poco, pero luego va a subir. La economía no va a lograr relanzarse como se espera, y si llega a un 3% de crecimiento a final de año, va a ser un éxito para ellos, lo pueden celebrar. Y la inflación, yo estoy seguro que va a pasar sobre el 4%, que es la meta. La meta del gobierno es 4%, pero yo creo que se va a colocar en 4.5%. Bueno, pues muchísimas gracias a Evanjoven G. Cortiña, economista, y gracias también a ustedes por acompañarnos como cada domingo en su espacio de Pie ante la República, de 3 a 4 de la tarde por BTV Canal 32. Hasta la próxima semana.